Voy a compartir la pantalla acá. Así no se hace tan tarde y podemos comer algo calentito. A ver, espera que lo pongo acá. Ahí está. Bien, en esta eh, lección lo pudieron ver es acerca de la creación del hombre. Obviamente cuando hablamos, como hablamos la semana pasada, cuando hablamos de la creación del hombre, involucramos obviamente hombre y la mujer, ¿no? Dice Génesis, ahí, miren que lo bajo así lo pueden ver, dice Génesis, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Eh? Eh, lo primero que ustedes podían ver ahí, que es todo con respecto a toda la lección, ¿no? Que Dios no diseñó al ser humano para vivir aislado, ¿no? En aislamiento, sino para la unidad interpersonal en todas las formas de la sociedad, ¿no? Una de las cosas que hace estas relaciones interpersonales, como vamos a ver ahora a lo largo de este resumen, ¿m? Es que estas relaciones interpersonales son armoniosas, eran armoniosas, después vamos a ver, ¿no? Después se va a ver que fueron creados, tanto el hombre como la mujer, en igualdad de esencia y de importancia, ¿eh? Tanto el varón como la mujer poseen el mismo valor delante de Dios. Y también vamos a estar viendo que a pesar de que tienen igual, son iguales en esencia y en importancia delante de Dios, tienen diferentes funciones y autoridad establecidas por Dios desde la creación. ¿Mm? Esto es lo que eh, se ve más o menos en toda la lección. Dice ahí el pasaje de Génesis 2:24, dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Mm? Bien, entonces, una de las razones de esta relación que Dios nos ha eh, formado, creado para ser seres relacionables, ¿m? Una de las cosas es que tenemos unidad y pluralidad. ¿M? ¿En qué sentido? Porque reflejamos, en cierto sentido, de una manera finita, eso no tenemos que olvidar, a la Trinidad, ¿no? En la Trinidad nosotros podemos ver eso, o sea que es un Dios y tres personas que viven, ¿no? eh, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero los tres son Dios y son perfectamente, están relacionadas en amor. Bien, y esa es una de las cosas, uno de los propósitos que Dios hace al ser humano, ¿eh? Para poder reflejar, en cierto sentido, en forma limitada, esa relación en la pluralidad en Dios. ¿Eh? Dios nos hizo a su imagen con la capacidad de lograr unidad interpersonal, de poder vivir en relaciones con otras personas y en todas las formas de la sociedad. Pero hay algo fundamental que es el matrimonio. En el matrimonio nosotros podemos ver una expresión más profunda de esa unidad, donde dos personas llegan a ser una sola carne, como recién leíamos. Esperen que le voy a pasar la placa anterior para ver el pasaje, ¿ve? Que dice que por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es realmente es algo espiritual, ¿no? De ser una sola carne, porque obviamente seguimos siendo dos personas diferentes y separadas, pero en esa unión que hay en el matrimonio se juntan y son una sola carne. Como dice Mateo 19:6, dice así que ya, perdón, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por lo tanto,
lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces hay un reflejo realmente, se refleja lo que pasa dentro de la Trinidad en el matrimonio. Y es algo que nosotros tenemos que darle importancia a eso, y como cristianos tenemos que estar reflejando en el matrimonio al mundo, ¿eh? Esta unión, que, eh, de esa unión de una sola carne. ¿Por qué? Acuérdense, porque estamos reflejando esa unión amorosa que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, como eh, decía ahí en el material, uy, perdón, ahí está. Como decía ahí en el material, el matrimonio, eso lo dice un pastor, ¿no? El matrimonio, escuché una vez en un pastor, el matrimonio es como una parábola viviente. Eh, es eso, o sea, al ver al matrimonio cristiano, deberían estar viendo las personas un reflejo de lo que sucede dentro de la Trinidad. O también, como dice ahí en Efesios 5:25, un reflejo de cómo Cristo ama a la iglesia y cómo la iglesia se sujeta a Cristo. Entonces, fíjense la responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Qué pasa? El marido debe reflejar el amor sacrificial de Cristo por la iglesia. Eso no quiere decir, obviamente, que tenemos que morir por nuestras esposas como redentores, porque eso no es posible, porque es Cristo el que murió, eh, es el único redentor. Pero sí el amor sacrificial, de Cristo por la iglesia, eso lo debe representar el marido. Y la mujer debe reflejar la respuesta, ¿eh? de la iglesia a Cristo. Así como la iglesia como se sujeta a Cristo, la mujer debe sujetarse a su esposo. No es por una cuestión eh, machista o patriarcalista, no sé si existe la palabra, como el patriarcado, como hoy tanto lo nombran, sino es una cuestión de diseño, ¿eh? Diseñados por Dios, porque siempre nosotros tenemos que tener esa mentalidad. Así como Dios es uno y en Dios eh, actúan las tres personas de la Trinidad y están unidas, realmente hay un amor perfecto en la Trinidad y se puede ver, aparte se puede ver a través de la Biblia, ese amor. Bien, nosotros como cristianos especialmente y como matrimonio cristiano, si estamos casados, debemos reflejar ese amor que hay en la Trinidad. ¿No? Y ese amor que Cristo dio por su iglesia y cómo la iglesia se sujeta a Cristo, eso se debe reflejar en el matrimonio. Por eso el tema que se dice la parábola viviente. ¿Eh? Nosotros debemos ser esa parábola viviente. También nosotros vemos que en esa unión entre un hombre y una mujer se ve eso, o sea, una unión física, pero también espiritual, emocional, establecida por Dios. Por eso ahí, como dice Pablo en Efesios 5:25, 5:26, 27 en adelante, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después le habla a las mujeres que así como se deben sujetar a sus maridos, como la iglesia la iglesia se sujeta a Cristo. Eso lo pueden ver, ustedes también tienen ahí los pasajes bíblicos. Pero eso es una de las cosas que nosotros podemos ver. Antes de la creación, el ser humano fue creado para vivir en relaciones armoniosas, armoniosas. Por otro lado, nosotros vimos ahí en la primera placa, Dios lo que hizo cuando formó al hombre y a la mujer, los hizo en igualdad en esencia e importancia. Fíjense lo que dice eh, Génesis 1:27, que habla, ¿no? Que fueron creados a imagen de Dios. Ambos tienen la imagen de Dios. No es que el hombre tiene un poco más de imagen de Dios y la mujer menos imagen de Dios,
o la mujer más imagen de Dios y el hombre menos imagen de Dios. No, ambos, por eso es esencial eso, ambos son portadores de su imagen. ¿Eh? ¿Eh? Si, o sea, si cualquiera de los dos falta, imagínense que si Dios solamente se quedó con el hombre y creó al hombre, nos estamos perdiendo de una característica de Dios, de un reflejo de Dios que la mujer posee, y por eso se necesitaba. Cuando nosotros vemos al hombre y a la mujer, podemos ver realmente eh, cómo es Dios, porque reflejan características diferentes, tanto el hombre como la mujer. ¿Mm? Por otro lado, eh, ambos son imagen de Dios, pero ambos también tienen dignidad. ¿Eh? El valor de una persona, bueno, eso también lo habíamos visto anteriormente, el valor de una persona es que fueron hechos a imagen de Dios. Fueron hechos a imagen de Dios. Y también son dignos de honor. ¿Mm? Son dignos de honor. ¿Mm? Dice, varón y hembra los creó, dice Génesis 5:2, los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Entonces, son cosas importantes. Fuimos creados ambos, imagen de Dios, ambos tenemos la imagen de Dios impresa en nosotros, no hay mayor imagen o menor imagen en el hombre y en la mujer, no, y son iguales, son igualmente importantes delante de Dios, exactamente iguales para Dios, porque son su creación. Y eso nosotros también lo tenemos que valorar, porque así es como Dios lo valora, entonces nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de también darle la misma importancia que Dios le da. ¿Mm? ¿Qué más pudieron ver ahí en el cuadernillo? La igualdad en el pacto, en el nuevo pacto. Por ejemplo, como sabemos que hombre y mujer son iguales delante de los ojos de Dios en el bautismo. ¿Mm? Acá, en el antiguo pacto, se circuncidaba solamente a los varones al octavo día. En el nuevo pacto, lo que se ve es que en el bautismo, como señal que están introducidos en el cuerpo de Cristo, se bautiza tanto a hombres como mujeres, ¿eh? Por igual. Otra vez, no es que solamente se bautizan solamente a los hombres, ¿no? O solamente a las mujeres, sino a hombres y mujeres. Y eso lo pueden ver ahí en Hechos 8:12, y también creo que tenían algún pasaje más. Por otro lado, ¿qué más vemos? La unidad en Cristo. Fuimos unidos a Cristo. ¿Quién fue unido a Cristo? ¿El varón solamente? No. En Gálatas, nosotros podemos ver, en Gálatas 3:26-28, dice, no hay varón ni mujer en cuanto al valor espiritual y posicional ante Dios. ¿Eh? Eso es lo que habla Gálatas. No hay varón ni mujer, judío ni griego, etcétera, etcétera. O sea, todos fuimos introducidos, fuimos unidos a Cristo. Entonces, ese es el valor que tiene tanto un cristiano varón como mujer. También, ¿qué más podemos ver que nos enseña la Escritura? Los dones espirituales. ¿Eh? El Espíritu Santo repartió dones, como dice Hechos 2:17 o 1 Corintios 12, derramó dones sobre sus hijos e hijas. ¿Eh? Tanto para varones como para mujeres, el Espíritu Santo derramó dones. ¿Eh? Y eso es con un propósito. El propósito es la edificación del cuerpo de Cristo. Porque todos, dice Gálatas 3:26, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Quién está revestido que fueron bautizados en Cristo? Todos, varones y mujeres. Entonces, vemos varias cosas acá.
En primer lugar, nosotros vimos que eh, sí, lo que primero que vemos es que en la creación Dios nos hizo para ser seres relacionales. ¿Sí? Nosotros debemos relacionar porque fuimos creados para eso. Pero, sobre todas las cosas, estamos mostrando en cierta, acuérdense, no es de una manera perfecta, sino siempre es en cierta medida, de manera limitada, estamos mostrando lo que sucede dentro de Dios, dentro de la Trinidad. ¿Eh? Y sobre todas las cosas, los que mayormente se puede ver o deben reflejar es el matrimonio cristiano como una unidad. ¿Mm? Se debe reflejar en el matrimonio cristiano el amor, así como Cristo ama a la iglesia y la iglesia se sujeta a Cristo. Entonces, todas esas cosas tenemos que siempre estar atentos, no es porque hay niveles de jerarquía dentro del diseño de Dios con respecto al varón y la mujer. No, nosotros reflejamos a Dios en cierta medida, aún en el matrimonio. En el matrimonio y obviamente después vamos a ver en la iglesia también. ¿No? Y lo que tenemos que entender que en esencia, en importancia, en honor, somos exactamente iguales entre varones y mujeres. ¿En qué? Que somos portadores de la imagen de Dios, o sea, somos dignos de honor, a tanto hombres como mujeres, fuimos incorporados al cuerpo de Cristo, todos, obviamente, todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y puesto su fe en la obra de Jesús, ¿no? Pero tanto varones como mujeres fueron insertados en el cuerpo de Cristo, fueron unidos a Cristo, varones y mujeres, y ambos reciben igualmente dones por medio del Espíritu Santo. Entonces vemos esta primera parte que sí, hay igualdad de condición en esencia e importancia. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Ahora bien, eh, ¿qué más vimos en los materiales? ¿Qué más tiene? Hay diferencias en funciones y autoridad. ¿Eh? Tanto varón y mujer poseen el mismo valor, acuérdense, poseen el mismo valor, dignidad absoluta ante los ojos del Creador. ¿Eh? Pero hay diferencias en función y autoridad. ¿Eh? La igualdad del hombre, aunque haya estas diferencias, tanto la igualdad del hombre y la mujer, no se eliminan, pero tampoco se eliminan las distinciones de roles que Dios estableció en su creación. ¿Eh? Los roles que Dios dio al ser humano, al hombre y a la mujer, no fueron después de la caída, ¿eh? Sino que es un orden establecido por Dios. ¿Y por qué? Así como vimos en el primer punto, que esa unidad, el poder ser, poder tener relaciones, reflejamos en cierto sentido esas relaciones que hay dentro de la Trinidad, ese amor que hay en la Trinidad, también reflejamos en estas diferencias de funciones lo que pasa en el modelo trinitario. ¿Eh? Al igual que en la Trinidad, podemos ver que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son iguales en esencia, o sea que los tres son Dios, pero tienen diferentes funciones, y como dice 1 Corintios 8:6. ¿Eh? Entonces, de la misma manera que pasa en la Trinidad, pasa lo mismo con el varón y la mujer. Tienen diferentes roles, no son inferiores. Por ejemplo, la mujer no es inferior, tenemos diferentes roles. ¿Mm? Eh, a ver si hay algún versículo acá. Bien, acá está, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y fíjense cómo Pablo lo dice ahí, ¿eh? Y el varón es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Cuando ahí habla de Dios, está hablando del Padre. Entonces ahí vemos diferentes funciones dentro de la Trinidad. ¿Esto quiere decir que Cristo es menos Dios?
No, Cristo es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, pero tienen diferentes funciones, diferentes roles, podemos decir, ¿eh? Y eso se refleja en el hombre y en la mujer. ¿Mm? El orden en la creación, podemos verlo como le decía recién. Adán cuando fue formado, ahí lo dice tanto Génesis, podemos ver todo el relato, y como dice Pablo a Timoteo, ¿eh? Fue creado en primer lugar, Adán. ¿Eh? Y esto lo que implica la creación del el hombre, en este caso el hombre varón, implica responsabilidad y liderazgo. Eso es lo que implica ser creados primero. Responsabilidad y liderazgo no implica superioridad. Son responsabilidad y liderazgo. Muchísima responsabilidad es la que tiene porque estamos frente a los ojos de Dios. Y eso es lo que no tenemos que olvidar. ¿Mm? Y después, cuando Dios crea a Eva, Eva fue creada como una colaboradora, como dice ahí, adecuada y complementaria, no inferior. Nosotros no, como varones, no podemos hacer nada sin nuestras esposas. A ver, quiero que me entiendan, obviamente que actuamos individualmente porque somos personas individuales, pero cuando nosotros estamos completos cuando estamos unidos con nuestra propia esposa o la esposa con el esposo. ¿Eh? Entonces, son colaboradoras necesarias para el hombre. El hombre no puede llevar su liderazgo si su mujer no lo acompaña, si su mujer no le aconseja. Entonces, fíjense cómo es el complemento, que hay entre el hombre y la mujer. Otra vez, no es inferioridad, ¿eh? Sino es un acto de diseño por parte de Dios. Por otro lado, lo que nos enseña también en Génesis 2, 23 y 30 es que Adán nombra a Eva. No fue Dios quien dijo, ella se va a llamar Eva. ¿Eh? Fue a Adán la que dijo, ella se llamará varona, y después le pone, después de la caída le dice Eva, porque va a ser mujer de multitudes. Pero acá es muy simbólico el tema de que Adán nombre a Eva. ¿Por qué? Porque ahí está el liderazgo, ahí está la autoridad, ahí está la responsabilidad en el contexto bíblico. Era el cabeza de familia el que daba los nombres. ¿Mm? Eso se ve aún a Adán como, eh, como el primer hombre creado, también nombra a los animales, porque Dios se los da y le hace que pongan nombre. Entonces ahí vemos la autoridad, la responsabilidad que tiene el varón. ¿Mm? Fíjense como dice ahí en Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno, bueno, esto es lo que vimos recién, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, cosas que nosotros tenemos que entender. ¿Eh? Entender y practicar. ¿Eh? Dios nos ha hecho líderes, responsables como varones, ¿eh? Mucha responsabilidad delante de Dios tenemos y necesitamos a nuestras esposas para poder llevar a cabo ese liderazgo. ¿Por qué? Porque como dice ahí bien el texto, dice que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, entonces ahí vemos las diferentes funciones, cómo se acoplan, cómo se empiezan a entrelazar para, otra vez, ¿cuál es el propósito? Para mostrarle al mundo quién es Dios, cómo actúa Dios, qué pasa dentro de la Trinidad. ¿Mm? ¿Qué más se pudo ver? Responsabilidad y representación. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, perdón, la que comió el fruto, habló con Satanás, fue Eva, no fue Adán. Adán después pecó. ¿Eh? Pero cuando pecaron, Dios no llamó a Eva,
lo llamó a dar cuentas a Adán, porque él era la cabeza responsable. Él era el líder que tenía que estar cuidando el huerto. Entonces, ahí nosotros estamos viendo las diferencias en roles que Dios ha puesto. Por otro lado, se le dice en teología, hay varios otros términos, ¿no? Pero el que yo le estoy dando es el de cabeza federal. Adán es el representante de la raza humana, ¿eh? Por él entró el pecado y la muerte, dice Romanos 5 o Primera de Corintios. Fíjense que es interesante también otra vez. La que pecó fue Eva, pero como Adán es el líder, como Adán era el principal responsable, los seres humanos dicen que caímos porque cayó Adán, ¿eh? Porque era nuestro representante. ¿Mm? Esta hay una ilustración de lo que es cabeza federal, por ejemplo, es que nosotros tenemos un presidente y es el representante de los argentinos. Si al presidente se le ocurre entrar en guerra con otro país, todos los argentinos entramos en guerra. Pues uno puede decir, no, pero fue el presidente, pero él es el representante, la cabeza federal de toda la República Argentina. Pasa algo muy parecido con Adán, ¿eh? Adán es la cabeza, Adán es el responsable y iba a ser el responsable de la humanidad. Entonces, por eso a Adán se le llama a dar cuenta. ¿Mm? Eh, por otro lado, nosotros tenemos que entender que el liderazgo bíblico es una responsabilidad de servicio, amor y sabiduría ante el Señor. No es un gobierno tirano, ¿eh? El liderazgo en el hombre, en el matrimonio y en la familia es de servicio, amor y amor. Otra vez, como Cristo amó a la iglesia. ¿Eh? Y la mujer se sujeta a su esposo, también es por servicio y por amor. ¿Por qué? Porque la mujer representa a la iglesia y la iglesia se somete a Cristo para servirle y por amor, por lo que Cristo hizo por la iglesia. Entonces, fíjense que cuando nosotros vamos atando todos estos cabos, ya se rompen esas diferencias y esos pensamientos de creernos unos mejor que el otro. Porque en ambos casos, tanto el liderazgo del hombre como la sujeción de la mujer, se basan en dos cosas, es en amor y servicio, en las dos cosas. ¿Mm? Porque eso es lo que pasa eh, en la Trinidad, eso es lo que pasa con Cristo y la iglesia, sirvió y ama, ¿eh? A la iglesia. Dice, porque así como en Adán todos mueren, fíjese en que lo dice, así como en Eva todos mueren, sino como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados, serán vivificados. ¿Mm? ¿Qué más pudieron ver? A ver, ahí, la restauración que hay. Por eso yo le estaba hablando del principio de la responsabilidad que tiene el cristiano. El efecto del pecado que fue, hizo una distorsión, así como hizo una distorsión de la imagen, como habíamos visto nosotros primero, que aunque la persona, cualquier persona cristiana y no cristiana, son portadoras de la imagen de Dios. La cristiana está siendo restaurada esa imagen. El no cristiano no está restaurando su imagen, pero sí sigue siendo portador el de la imagen de Dios, aunque distorsionada. Bien, en el pecado, cuando entró el pecado, distorsionó también el diseño original de Dios. ¿Eh? ¿Y qué hacen? ¿Qué pasó con eso? Provocan conflictos, provocan luchas de poder, ¿eh? Querer ahí la mujer poner en lugar del liderazgo que le corresponde al esposo, o el marido queriendo hacer sujetar a su esposa, pero de una manera totalitaria, de una manera brutal. Entonces, todo eso es consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado no elimina las responsabilidades de cada uno y los roles de cada uno.
Ahora, la redención comienza a restituir eso. La obra de Cristo, dice, vino ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y ahora, fíjense que cuando nosotros leemos primero de Juan 3:8, inmediatamente nosotros enseguida empezamos a ver el tema de enfermedades, de liberación, de un montón de cosas, pero vino a deshacer las obras del diablo, ¿de qué? Del pecado. ¿Y qué hizo el pecado? Distorsionó los roles que Dios estableció desde la creación. Entonces, eso es lo que vino a deshacer, una de las cosas que vino a deshacer el Señor Jesús. ¿eh? Volver a establecer los roles diseñados en, allí en Edén. ¿eh? Los roles y también la dignidad, ¿no? Porque muchas veces se pisotea a la mujer de tal manera que se cree que es una ciudadana de segunda categoría dentro del reino de Dios, y no es así. También la vida en el Espíritu capacita el Espíritu Santo para poder restaurar ese orden, para poder restaurar la comunión, para poder restaurar la armonía en esas relaciones que existían ahí en el huerto del Edén. Todo eso se hace posible para los cristianos, obviamente si nos sometemos al Espíritu Santo y obedecemos su palabra, para poder llevar a cabo esta restauración de lo que es la dignidad, el honor y los roles diferentes. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. ¿eh? Entonces tenemos la capacidad por medio del Espíritu Santo de poder restaurar eso que se perdió en el huerto del Edén. ¿Mm? Eso es importantísimo. Otro lado, eh, también vemos dentro de la iglesia los roles que hay dentro de la iglesia, y acá sí hay una diferencia entre las congregaciones. ¿eh? Por un lado, se habla, hay cristianos que creen en el igualitarismo, ¿eh? que dentro de la congregación, no dentro del matrimonio, sino dentro de la congregación, ¿eh? hablan de que no existen roles de gobierno, enseñanza reservada exclusivamente para los hombres. Eso es igualitarismo. Tanto hombres como mujeres pueden predicar, pueden enseñar a hombres, o sea, una mujer puede enseñar desde el púlpito a un hombre y a una mujer, o un hombre puede enseñar a hombres y mujeres. Eso es igualitarismo. ¿Mm? El problema, yo les puse más versículos bíblicos, ¿no? Pero no está mal puesto Gálatas 3:28. Los que eh, creen el igualitarismo citan a Gálatas 3:28, pero Gálatas 3:28 no habla acerca de igualdad de roles dentro de la iglesia en el sentido de enseñanza y predicación. Está hablando de igualdad en esencia, o sea, que como veíamos recién, que tienen la misma imagen, que están unidos a Cristo, que reciben el Espíritu Santo y los dones, que ambos fueron injertados en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que habla Gálatas. ¿eh? Por otro lado, tenemos el complementarismo. El complementarismo habla que son igual en esencia y en honor, como veníamos hablando, pero las funciones de gobierno y enseñanza han sido confiadas al hombre dentro de la congregación. Y citan ahí, bueno, ustedes tenían más pasajes bíblicos, pero para que nosotros podamos ver que hay diferentes perspectivas, acuérdense, dentro de la organización eclesiástica. Dice Romanos 10:12, dice, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Obviamente que este pasaje, otra vez, no está hablando de igualitarismo, sino que acá está hablando de que son esencialmente, o sea, iguales el hombre y la mujer, en que llevan la misma imagen,
están unidos a Cristo, son bautizados exactamente igual, están recibiendo dones del Espíritu Santo. ¿Mm? Es lo que se ve. Y creo que nada más. Eso sería un resumen de lo que ustedes pudieron estar viendo en el material. Ahora, ¿hay preguntas al respecto? ¿Mm? Los escucho. Y si queda alguna duda, no sé, o está todo entendible. Pastor, ¿Y buenas noches. qué tal? ¿Cómo me gustó? O no sé quién habló. Néstor, Ah, Néstor. Néstor, sí, sí, Decime. no, fue claro, sí, es verdad que hay, yo no sabía que esos eran los nombres que se le daba, pero hay lugares que se da ese énfasis, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Pero más que nada lo que veía es, me quedó el tema de que el matrimonio es una parábola viviente, ¿no? Ujú, Eh, y, y con razón el ataque tan fuerte hacia el matrimonio, eh, a la familia, ¿no? Pero sobre todo en el ujú, matrimonio. Es tremendo cómo está ensañado el enemigo con destruir esa relación, ¿no? ujú. Así que hoy justamente estábamos hablando sobre un conflicto de pareja y veíamos esto, ¿no? Y claro, ahora viendo la escritura con razón es el ataque tan fuerte, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos que entender, o sea, tenemos que aprender a separar. Lamentablemente, en muchas iglesias se metió la idea del mundo de que hoy por hoy, o sea, la mujer es exactamente igual en los roles que el hombre. Es todo exactamente igual. Y nosotros vemos en la Biblia que hay igualdad, como yo le decía recién, hay igualdad en imagen de Dios. Sí, ambos, nosotros tenemos que pelear, luchar, y para enseñar o aconsejar a las parejas, por ejemplo, es que ambos delante de Dios son exactamente iguales porque son portadores de la imagen de Dios. Y ambos necesitan, o sea, se tienen que honrar, por ser portadores de la imagen de Dios. Se tienen que respetar por ser imagen de Dios. ¿Mm? Tienen la misma dignidad. Si son cristianos, obviamente tienen que entenderlo, y también tienen que entender que no solamente son marido y mujer, también son hermanos en Cristo, son hijos e hijas de Dios, fueron bautizados, como decía recién yo, fueron unidos a Cristo. Entonces, en esa dignidad, en eso tenemos que trabajar para que puedan aprender a amarse. Y después tenemos que enseñar también que hay diferentes roles, que no es una cuestión cultural, porque a veces lo que se dice, que es el caballito de batalla, lo que se ha dicho hoy, como decía Néstor, que es lo que está el mundo tratando de deshacer, es que no hay roles, que no hay roles. Pero, ¿por qué? Porque si que me ha tocado hablar una vez con alguien que pensaba que los roles salieron después del pecado. No, los roles nacieron en el huerto del Edén, cuando no había pecado. ¿Eh? Entonces, sí tienen que entender que el varón es cabeza, la mujer, o sea, él se sujeta a esa cabeza. Ahora, ahí está el desafío. Por eso me encantó colocar ahí en el material lo que es la parábola viviente. ¿Eh? Porque yo tengo que entender que si Dios me dio la responsabilidad de liderazgo y de ser cabeza, no es porque soy mejor que mi esposa, porque es algo que Dios puso y me diseñó, a todo varón lo diseñó con esas características. Ahora, nosotros tenemos que entender que necesitamos a, en este caso si estamos casados, a nuestras esposas porque es nuestra ayuda idónea para llevar a cabo ese liderazgo. Sin ella, o peleando o
¿qué es lo que pasa? Peleando con mi esposa o no amándola como Cristo la ama la iglesia. Ahí donde empieza a desvirtuarse, como yo le decía recién, lo que sucede en la Trinidad. En la Trinidad pasa algo precioso. Es, que es lo que nosotros vimos también, no, creo que todavía no lo vieron ustedes, es, el Padre es el que diseña nuestra salvación, ¿eh? Y envía el Hijo. Y nosotros vemos cómo el Padre, como dice ahí Pablo, que es cabeza de Cristo, vemos cómo Él es el diseñador, es el autor de nuestra salvación, es el que planifica, y Cristo se sujeta al Padre, ¿eh? Para llevar a cabo esa obra de salvación. Y el Espíritu Santo se sujeta a Cristo y al Padre. Entonces, no es una cuestión cultural, como dicen muchos, no, eso pasaba en la cultura pasada, en la época de Pablo, en la época de Moisés. No, es un diseño de Dios. Yo al estar haciendo eso, al estar cumpliendo mi función de líder, de cabeza, como Cristo lo hizo para con la iglesia, de esa manera solamente, yo estoy mostrando al mundo un reflejo de Dios. Y cuando la esposa ayuda al esposo, se sujeta al esposo, ¿eh? Lo que está haciendo es un reflejo también de la iglesia, cómo se sujeta a Cristo. Ahora, no quiere decir que la esposa no tenga voz y voto. O sea, lo que dice el varón es así y así. No, porque eso para eso es ayuda idónea. ¿Mm? O sea, Dios le dio Hay, capacidad. un, Sí. hay una historia en Jueces, cuando Caleb le da las tierras a Otoniel y la hija, la esposa de Otoniel, intercede y le pide más todavía por ser una de las hijas. Y muchas veces las esposas cumplen esa función. A veces el varón no lo va a conseguir, pero la esposa lo va a conseguir desde otra forma, desde otra perspectiva. A través, Otoniel iba a ir y iba a decir, mira, yo soy el primogénito, esto, lo otro, sí, pero a veces la esposa lo consigue desde otro lugar. ¿Mm? Por eso, o sea, porque acuérdense, somos complementarios, o sea, nos complementamos nosotros. O sea, por eso somos juntos, que ese es el tema, juntos reflejamos a Dios, que eso es lo que tenemos que entender. O sea, por eso tenemos que trabajar juntos. Entonces ahí no se va ni a minimizar a nadie ni a exaltar a nadie. Ambos son necesarios. Como hombres reflejamos cierta parte de Dios, ¿eh? Y la mujer refleja otra parte de Dios. Entonces, lo bueno o lo hermoso que debería ser el matrimonio, pero por causa del pecado, obviamente, que es lo que estamos luchando siempre con nuestro pecado, tenemos que ir arrepintiéndonos, pero lo ideal sería que el matrimonio en conjunto refleje realmente a Dios. ¿Mm? Eso es el diseño de Dios. Y esa es la tarea que tenemos que tener nosotros. Por eso es precioso, es lo que Pablo habla en Efesios 5. ¿Mm? Pero otra vez, no es que la mujer sea menos, porque ese es el problema que se está teniendo. Se cree que cuando se habla de sujeción, aunque la palabra ahí en griego es fuerte, porque habla de sometimiento, pero nosotros tenemos otro concepto de sometimiento. Acá está hablando de ponerse bajo la supervisión de un líder, pero ese líder no es que la tiene clara totalmente, es que necesita a su esposa para poder llevar a cabo el liderazgo. Entonces ahí es donde vemos el complemento y donde nosotros tenemos que estar continuamente muriendo a nuestra carne. ¿Por qué? ¿Qué Profesor, pasó? Sí, bien, ahí está. por Mariano, eso, por eso la palabra de Dios habla de ayuda idónea. exacto, exacto. Fíjense que cuando, eh, creo que lo tienen ahí el pasaje, cuando Dios emite el juicio tanto al varón, a Adán como a la mujer, al diablo y a la tierra, emite el juicio,
dice que la mujer iba a querer, esperen un cachito a ver si veo el pasaje, tomar el lugar del marido o, porque usa una palabra que a veces nos confundimos, esperen a ver si me puedo acordar, Génesis 3. A la mujer le dijo, multiplicaré, a ver si es en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. O sea, y acá no está hablando de deseo sexual, porque desde el momento que los creó, dijo que se tenían que multiplicar, tanto el hombre y la mujer se tenían que multiplicar. ¿Y cómo se van a multiplicar? Y obviamente con un acto sexual. O sea, no está hablando el pasaje de que el deseo está hablando de que la mujer va a desear sexualmente al varón. No, lo que está hablando ahí, el deseo, que después se va a ver con Caín, ahí que dice que el pecado iba a estar a las puertas y él iba a desear señorearlo. El deseo es que la mujer va a querer ocupar el rol del marido, va a querer desear pasarlo por arriba al marido. Ese es el deseo. ¿Y cómo lo va a someter, cómo lo va a someter el marido? Como dice ahí, se va a enseñorear, o sea, la va a querer pisar. Esa es la consecuencia del pecado, donde se empiezan a dar vuelta los roles y entonces el hombre, como tiene más fuerza, va a querer pisotear a la mujer para decir, no, vos tenés que sujetarte a mí. La tensión, eso cambia todo. Se vuelven los papeles de nuevo. El liderazgo es amor, el liderazgo es servicio, el liderazgo es saber escuchar a mi ayuda idónea, ¿no? Y la ayuda idónea se somete en qué sentido? En saber que, porque ella está intercediendo por el marido, lo está ayudando al marido, que su liderazgo va a ser como el de Cristo de la iglesia, va a ser amada, va a ser respetada y va a ser ayudada a seguir reflejando al Señor en el mundo. ¿Se entiende? Sí, sí, y se me ocurre también en el huerto del Edén que ahí Adán eludió o descuidó su responsabilidad que tenía, por eso el diablo atacó a Eva, ¿no? Y descuidó la responsabilidad que tenía sobre su esposa también. Y es algo que hoy justamente hablábamos de esto, a mí me ha pasado igual que muchas veces nosotros el padre delega toda la responsabilidad en la esposa, ¿no? Doy un ejemplo fácil, viene la hija, papá, ¿puedo ir a tal lado? O el hijo, ¿puedo hacer tal cosa? No sé, preguntarle a tu mamá, o sea, para entender el Sí, ejemplo, sí, ¿no? sí. Y hemos descuidado la responsabilidad. Me gusta verlo de esta manera, que el hombre es el sacerdote, el pastor del hogar, ¿no? Y es la primera congregación, creo que Pablo lo habla esto en Timoteo, ¿no? Eh, y, y a veces por diferentes motivos, por trabajo, por lo que sea, el hombre ha descuidado esa función de responsabilidad en el hogar, ¿no? Ujú. Y, y también lo hemos visto en el ministerio. Después en el Ujú. mundo está más, los que no conocen obviamente, está más acentuado eso, ¿no? Que la mujer muchas veces toma ese rol porque el hombre queda en forma pasiva, eludiendo esa responsabilidad. Exacto. ¿Qué es lo que, o sea, está bien dicho lo que dice Néstor? O sea, es eso. O sea, primero, eh, al hombre se le ha dado una responsabilidad tan grande que a veces la mal utiliza, y como yo decía recién, y ahí sí sale el machismo, que es una distorsión total de lo que es el diseño de Dios del varón, y siempre quiere ser el macho. ¿Por qué? Como decía Néstor, porque dejamos de hacer nuestra tarea, nuestro rol, y lo tuvo que ocupar, obviamente, la esposa. Y después nosotros, que ahí nos sale el machismo y queremos aplastarla pisándola. Entonces, pero ahora, lo bueno de todo esto, lo que yo tengo que ver es que
en la redención, si somos cristianos, ahora tenemos que revertir eso y luchar realmente, luchar con nosotros mismos para cumplir los roles que Dios nos estableció, que es dificilísimo, porque es así, es dificilísimo, porque estamos luchando con nuestro propio pecado, ¿no? Con nuestro propio pecado. Entonces, por eso necesitamos realmente de mucha ayuda del Espíritu Santo para cumplir ese rol. Por eso el énfasis, lo que yo traté de hacer es que, sobre todas las cosas, es reflejar a Dios. Porque es muy fácil decir, bueno, yo reflejo a Dios de manera individual. Es muy fácil, a ver, fácil entre comillas, ¿no? Pero ahora, cuando se trata del matrimonio, donde ahí sí se notan los roces, las diferencias, ahí es más difícil. Pero yo tengo que entenderlo de esa forma, es mi mujer y yo debemos reflejar al mundo la relación que hay dentro de la Trinidad y la relación que hay en Cristo y la Iglesia. Y realmente ahí nosotros vamos a ver cuánto pecado hay en nosotros y cómo nos tenemos que arrepentir cada día. Ese es un desafío muy Amén. grande. O sea, pero es bueno. ¿Por qué? Porque nos hace dependiente de Dios. Porque muestra nuestra miseria y lo cuánto necesitamos del poder del Espíritu Santo para llevar a cabo eso. ¿Mm? Por eso necesitamos mucha oración. Por eso ahí ya tiene el motivo de oración para los matrimonios. Cómo pueden orar por los matrimonios y cómo el hombre tiene que orar por la mujer y la mujer tiene que orar por el hombre. O sea, el esposo por la esposa y la esposa por el esposo. Hay mucho trabajo. Y como decía Néstor, y Satanás está ahí, tratando de destruir el diseño de Dios, así como lo hizo en Génesis, porque como dice el Señor Jesús, Él vino para matar, para destruir, o sea, vino a destruir el diseño de Dios. Ahora, los hijos de Dios tienen que revertir eso. ¿Sí? Amén. ¿Hay alguna duda? ¿Quieren aportar algo más? ¿No? Perfecto. ¿Queda Sí, grabada, Pastor, la, sí, la sí, sí. clase? Sí. Sí, sí, Ah, bien. esto quedó grabado y después lo voy a subir. ¿Eh? Perfecto. Así que bueno, hermanos, entonces damos por culminado. ¿Eh? Yo después le paso la tercera lección. ¿Eh? ¿Sí? Vamos a orar entonces. Amén. Amén. Señor, te agradecemos porque tú Gracias, eres Padre. bueno. Sí, Señor. Gracias porque podemos estudiar tu palabra. Gracias porque aprendemos, Señor. Realmente nos falta tanto por aprender, Señor. Amén. Veíamos recién, eh, al ver el tema del matrimonio y de las relaciones, cuánto pecado hay en nosotros, Señor, de Sí, Señor. orgullo, Señor, Amén. de autoritarismo, de qué sé yo, cuántas cosas se revelan en la relación matrimonial. Señor, ayúdanos, Sí, necesitamos del poder de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a ser humildes porque no importa el rol que tengamos, oh, sí. o pastor o diácono, lo que sea, necesitamos de tu gracia para poder reflejar Amén. a Cristo, la iglesia, a lo que en la Trinidad sucede. Necesitamos de tu gracia, Señor. Porque solamente a través de tu gracia y el poder de tu Espíritu Santo podemos ser luz y sal a un mundo que te necesita. Señor, bendecía a cada matrimonio y que pueda ser un reflejo de ti, Señor. Amén. Te agradecemos, Padre, porque podemos confiar que no nos dejaste solo, nos diste todas las herramientas, sobre todas las Sí, cosas Señor. nos diste a tu Espíritu Gracias. Santo. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, te dejamos todo esto en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos si Bendiciones. Dios quiere el lunes que Bendiciones viene. para todos. Gracias, ¿Eh? profe.